El Señor les bendiga una vez más. Un placer seguir estando aquí en la casa del Señor junto a ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, que es donde estaremos en la tarde, noche de hoy, ya es de noche. Vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Cuando lo tengan puedan decir amén, pero también lo tenemos en la pantalla, así que amén. Leemos la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio merecido, Santo Dios, de poder ponernos de pie para presentar tu palabra. Nuestra oración es que tú seas glorificado, es que tú nos mires como lo que somos, siervos inútiles, pero tu Espíritu Santo, quien mora en nosotros, sea quien hable a su pueblo, hable a nuestras vidas, y podamos salir de aquí, oh Santo Dios, motivados a ser mejores cristianos, animados por tu palabra y por sobre todo con decisiones firmes que nos ayuden a conducirnos en la vida cristiana como tú nos demandas que sea. Gracias, Señor, por tu gloriosa palabra. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual celebramos también una vez más. Y nos ponemos en tus manos, sabiendo que esto no depende de nosotros, sino de ti. En ti descansamos, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Si usted es músico o no es músico, independientemente, cuando nosotros escuchamos una canción, una música, tiene cierto efecto sobre nosotros. Y no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que he escuchado una canción, como nos dice en buen dominicano, abuelo de pájaro. La ponemos en el carro y hasta la paso. Oigo la mitad de la canción y como que no me llamó, no conecté con ella, me olvidé de la canción y la pasé y sigo para adelante. Y puede ser que mi esposa ponga la canción otra vez, otro día, y yo escucho un pedazo de la canción, pero no le presté atención y sigo adelante. Pero llega un día en el que estamos en el carro, estamos escuchando la misma canción que usted ha escuchado una y otra vez, pero quizás no le ha prestado atención. Pero ese día como que la canción, usted hace match con la canción. Como que usted encaja con lo que dice y usted siente que esa canción está hablando a usted. Usted la siente tan personal. Usted la siente que es como que fue escrita para usted. Y espero que le haya pasado, a mí me ha pasado no una ni dos, sino muchas veces, pero algo así, similar, ocurrió con nosotros, o al menos con la mayoría, con el Evangelio. Nosotros no escuchamos el Evangelio, la mayoría, por primera vez y nos convertimos a Cristo, sino que escuchamos el Evangelio, escuchamos esa canción, escuchamos otra vez la canción y no le prestamos atención hasta que un día el mismo Evangelio que habíamos escuchado anteriormente, el mismo Evangelio que nos fue predicado por la obra del Señor, hizo match en nuestras vidas y nosotros entonces respondimos al Evangelio. Así que muchos de los que están aquí se van a identificar con esa realidad y pueden recordar cómo cuántas veces escucharon antes de tomar la decisión de seguir a Cristo. Y ese es el detalle. Cuando nosotros escuchamos muchas veces muchas verdades, nosotros a veces las escuchamos y las escuchamos y están ahí, nos pasan por la mente, nos pasan en el oído, pero no logra penetrar o no le prestamos la atención debida, pero llega un momento en el que el Señor trae esa palabra y trabaja en nuestros corazones y uno dice, pero yo había leído eso muchas veces, ¿y qué pasó? ¿Por qué hoy es diferente? Y eso mismo queremos nosotros orarle al Señor que Él haga en esta noche, en este texto, que todos los que estamos aquí hemos escuchado una, otra y otra vez. Muchos son los mensajes que se han predicado en torno a Romanos 12, 1 y 2.
Y por tanto, al acercarnos a este texto, uno teme, bueno, quizás lo han escuchado mucho, etcétera, pero qué bueno que la palabra del Señor la misma declara que son nuevas y que el Señor puede y usa su palabra que tú has escuchado 1, 2 y 3 veces. Él la trae hoy y le da un frescor a la misma y le da un sabor diferente y hace que eso que tú has escuchado, que es verdad, pero que todavía tú no lo has apropiado a tu vida, pueda tener un toque y un lugar diferente en tu vida como debe tenerlo. Y eso rogamos al Señor que Él haga en esta noche, en este pasaje tan conocido por todos nosotros, pero que no siempre estamos haciendo match como debemos, porque como vamos a ver más adelante, es algo que deberíamos estar haciendo prácticamente diario. Así que el texto comienza diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y como siempre tratamos de hacer, estamos en Romanos y siempre nos gusta tener una panorámica de lo que estamos viendo. Pero hoy la panorámica es sumamente necesaria por lo que el apóstol Pablo, guiado por el Señor, está haciendo aquí. Y es que él está comenzando y nos dice: así que. Y antes de pasar a lo que acostumbra hacer cuando leo un texto, quizás para tener un mejor entendimiento, es que me gusta leer el texto en diferentes versiones. Así que yo me voy a tomar la libertad de leer el texto en varias versiones. Mire cómo dice en la Biblia de las Américas: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que teniendo esto y teniendo este vistazo general, yo quiero mostrarle cuál va a ser la división de lo que vamos a estar discutiendo en esta noche. Y yo quiero hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a estar viendo recuerden que el título, se me olvidó decirlo, pero estaba en las redes, es un ruego pertinente. Un ruego pertinente. Entonces, el cuerpo del mensaje es como sigue. Primero vamos a ver el preámbulo de ese ruego. Luego vamos a ver en qué consiste el ruego per se. Y luego vamos a ver el resultado que Pablo y el Señor espera que nosotros tengamos al responder a este ruego. Nuestro hermano pastor ha estado presentando e interesantemente, me ha pasado que en las ocasiones que me ha tocado predicar, el pastor está en un punto de la serie en la que algo de lo que él ha dicho, pues muy bien sirve para preparación a lo que hemos de compartir. Y en esta mañana estamos viendo en la palabra del Señor cómo Pablo ha presentado en el libro de Efesios una serie de verdades doctrinales y llegan a este punto que es el in-between, lo que queda en el medio entre esas verdades doctrinales y lo que él va a pasar a decir después, que son verdades prácticas. Y Pablo hace un ruego, y en el libro de Efesios, como nuestro hermano pastor nos enseñaba, este ruego es una oración al Señor. Pero aquí en el libro de Romanos, el mismo autor hace algo similar, solo que en este cambio de la parte doctrinal, que él la termina, como vamos a ver en un momento, con una doxología, él comienza y hace un ruego, no al Señor, sino a los hermanos en Cristo. Pero igual hace este ruego para ir y combinar lo doctrinal, lo teórico, con la vida práctica. Y estamos en ese punto que tiene esa similitud en esa parte, estamos en ese punto que sirve de puente entre una parte del libro
y la otra segunda parte que tiende a ser en los escritos de Pablo una parte más enfocada en la vida cristiana práctica. Y entonces, centrémonos en nuestro texto y veamos cuál es el preámbulo del ruego. Recuerden que, como bien decía, creo que era el pastor Ramón Castro cuando estaba aquí hace unas semanas, en la Biblia vamos a encontrar muchas de esas conexiones, y siempre que veamos una conexión tenemos que buscar con qué está conectando. Y cuando comienza el texto nos está diciendo así que, por lo tanto, por consiguiente, de manera que, dado que. Entonces, ¿con qué es que él lo está conectando? Él dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. El ruego que Pablo está haciendo tiene un preámbulo y es el conocimiento, la recepción y la evidencia en nuestras vidas de las misericordias de Dios. ¿A qué se refiere Pablo, con esto de las misericordias de Dios? Pues nosotros nos vamos a devolver rápidamente, y ahí le pido que vaya por favor a su Biblia, tenga la mano en el libro de Romanos, vaya a Romanos capítulo 1, y vamos a dar un repaso breve, prometo ser breve, de Romanos 1 hasta Romanos 11, pero vaya con su Biblia y téngala ahí en mano para que podamos entender las misericordias de Dios. Romanos 1, verso 16 nos dice, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a tal. Y nos sigue diciendo que cambiaron su gloria, y está describiendo en esta parte la culpabilidad del hombre en la que todos nosotros vamos a estar incluidos, como luego entonces lo presenta en el capítulo 3, donde nos dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que en los primeros capítulos Pablo va centrando o declarando la culpabilidad del hombre y va poco a poco mostrándonos, como lo hace en el verso 3:23, famoso, conocido por todos nosotros, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué?, destituidos de la gloria de Dios, pero nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Y inmediatamente Pablo nos va presentando el problema, pero nos va presentando, aparte de que nos declara nuestra condición, nos va presentando la solución. En el capítulo 4 nos muestra el ejemplo de Abraham, donde nos va a recordar que Abraham fue salvo por la fe puesta en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y nos va a seguir enseñando entonces en el verso 5 cuáles son los resultados de esa gracia que recibimos, que es la justificación de nuestras almas. Justificados pues por la fe, verso 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Verso 8, cantábamos en esta mañana, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que hasta el capítulo 5 Él nos va presentando nuestra culpabilidad, nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, y nos está presentando cuál es la solución que Dios mismo ha provisto, su gracia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que se recibe por fe. Y nos dice también que no solamente Él nos dio la fe, nos dio su gracia, sino como nos dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que nos dio su gracia, nos dio la fe, nos dio el amor, nos dio su Espíritu Santo. Y luego va a seguir declarando, capítulo 6, que estamos muertos al pecado. Y entra en un punto entonces en el capítulo 7 donde habla de que a pesar de que somos salvos, a pesar de que el Señor nos ha transformado, hay un pecado. El pecado sigue morando en nosotros, ya no tiene el poder que tenía, pero sigue estando presente. Y nos llama entonces, al mostrarnos que Cristo vive en nosotros, a vivir una vida en el Espíritu Santo, porque si el Espíritu mora en nosotros es que somos de Dios. Y así podríamos continuar, y llegamos hasta el capítulo 11, donde Él nos ha presentado las verdades de la justificación,
por la fe, de la gracia, de la culpabilidad del hombre, todo un conglomerado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de doctrinas pesadas, importantes. Si usted estudia cualquiera de los libros de teología sistemática, se va a dar cuenta que Romanos 1 al 11 es un compendio teológico increíble. Y todo eso, él lo presenta hasta este punto y luego va terminando en el capítulo 11, donde habla de la restauración que se espera de Israel, y nos dice de que el Señor, que los apartó a ellos para introducirnos a nosotros los gentiles, también tiene el poder de luego reinsertarlos a ellos. Y él, pensando en todas esas cosas que él mismo ha dicho, va en Romanos 11, versículo 33, y termina con esta exclamación al Señor: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, terminando esto, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y podemos ver entonces cómo Pablo aquí nos está apuntando a que miremos atrás, capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde él ha desplegado toda la abundancia de la gracia del Señor en favor de pecadores que no merecían esta gracia, que como por definición es un don inmerecido. Él apunta a que miremos allá para que tengamos eso como base para entonces responder a lo que Él nos va a rogar. Y podemos o debemos recordar que un ruego es similar a una exhortación, a una apelación a una persona, a una invitación fervorosa. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él les está rogando a los hermanos por las misericordias de Dios. Y esto es una verdad importante, porque las cosas que el Señor, el llamado del Señor y la vida que el Señor pide y espera de sus hijos no está fundamentada en el vacío. El Señor no nos toma y nos dice: ven y tú tienes que hacer esto porque sí. La respuesta del Señor no es porque sí. La respuesta del Señor es: por las misericordias que yo te he mostrado, por la obra que yo he hecho a tu favor. Lo natural, como vamos a ver en un momento, es que tú respondas así. Así que Pablo, guiado por el Señor, nos deja ver eso claramente. Él va a rogarle a los hermanos que hagan algo, pero Él no lo está haciendo en la nada. No es háganlo porque yo lo digo y punto, lo cual, siendo palabra de Dios, sería más que suficiente. Pero el Señor, en favor nuestro, nos muestra, y es su modo operando usualmente, nos muestra el porqué. Y aquí lo vemos: os ruego por las misericordias de Dios. Así que el preámbulo que tenemos es esta motivación más que suficiente, que miremos y nos prediquemos otra vez, día tras día, el Evangelio, para que podamos responder entonces a este ruego. Y digo otra vez, predicarnos el Evangelio, porque nosotros creemos que nos convertimos y ya. Hasta ahí llegó estas verdades de que Dios muestra su amor, de que la paga del pecado es muerte, de que somos pecadores y necesitamos la obra del Señor. Para muchos es como que, sí, lo que siempre dicen. Y cuando la gente oye que hablamos de esos temas, a veces dicen: bueno, es un culto evangelístico. Eso es para los impíos, eso es para la gente que no tiene a Cristo. Pero si usted ve en este capítulo, que usamos mucho el libro de Romanos cuando vamos a evangelizar, el libro de Romanos fue escrito a gente que no conocía de Dios. No, fue al pueblo de Dios en Roma. Fue a creyentes, y él se refiere a ellos como hermanos. Y por tanto es a los hermanos, es a ti y a mí, que nos debe ser recordado una y otra vez el Evangelio, porque ver la obra del Señor, ver el gran favor de Dios hacia nosotros es lo que nos va a llevar a responder adecuadamente a Él.
Con razón declaró John Newton en ese hermoso himno: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Pero es en respuesta a tú ver donde tú estabas, a tú ver la gracia del Señor, a tú ver la obra del Señor, que tú entonces puedes hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer en este ruego que nos hace Pablo. Así que ya tenemos el preámbulo. El preámbulo del ruego es o son las misericordias de Dios. Que recordemos, que traigamos a nuestra mente las misericordias de Dios. El amor que el Señor nos mostró, la gracia que el Señor nos mostró, la bondad que Él tuvo para con nosotros sin nosotros merecer ni en un ápice su bendición. Si tú y yo queremos hacer las cosas del Señor obviando esto, nos va a faltar motivación, porque esto es parte, el Evangelio es parte esencial de lo que el Señor usa para alimentar en nosotros el deseo de rendir nuestras vidas a Él. Porque nosotros le amamos, nos dice el libro de Primera de Juan, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y si tú y yo olvidamos y damos por sentado toda esa obra gloriosa que el Señor hizo en nuestro favor, entonces nos quedamos cortos a la hora de responder a la magnitud de la bondad y gracia que hemos recibido. Así que creo que podemos estar claros de que ese preámbulo es más que necesario y es la conexión. Así que, por lo tanto, por lo que ya hemos declarado previamente, capítulo 1 al 11, todas esas misericordias, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que el ruego que Pablo está haciendo se compone de tres partes, A, B y C. Primera parte, A. ¿Qué es lo que nos está pidiendo o nos está rogando, guiado por el Señor? Que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, pudiera usted cambiarlo, nuestro ser completo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y a qué está haciendo colación o qué está trayendo Pablo en su mente cuando nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Pablo está claro de que ya no necesitamos, que ya no era necesario el ofrecer sacrificios en un altar delante del Señor, porque a este punto Él está predicando al Cordero que fue inmolado por nosotros. Por lo tanto, todos los sacrificios pasados apuntaban a Cristo, ya Cristo vino y por tanto no hay que seguir haciendo ese tipo de sacrificios. Pero Pablo dice, por la obra de ese Cordero inmolado, al recordar las misericordias de ese Cordero inmolado, hay una respuesta que se espera de ti y de mí. Y es que presentemos nuestras vidas, ya no que vayamos y llevamos un cordero y lo matemos como ofrenda al Señor, buscando agradarle a Él con esto, no que llevemos tórtolas, ni palominos, ni etcétera, como parte de ofrendas delante del Señor, sino que ya no necesitamos eso, porque tenemos acceso directo, ni siquiera un sumo sacerdote necesitamos humano, porque tenemos a Cristo Jesús como el gran sumo sacerdote, y tenemos acceso al trono de la gracia. Pero Él nos dice, al ir delante del trono de la gracia, todavía tenemos que llevar algo. Y se espera que llevemos algo, pero ya no un cordero, ya no una paloma, sino nuestras vidas rendidas delante del Señor. Eso es lo que se espera del cristiano. ¿Y por qué yo digo lo que se espera? Cristo Jesús abrió el camino hacia el Padre por medio de su obra en la cruz del Calvario, abole esa ley. Y ya no es necesario, como les digo, esta obra sacrificial, y se espera que nosotros hagamos esto. Pero si usted ve el texto, nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Muchos lo traducen como vuestro culto lógico, o que es vuestra forma de verdadera adoración. ¿Y por qué Pablo nos dice que es vuestro culto lógico? Porque es lo que se espera del cristiano.
Por eso es que le está conectando. Así que por todo lo que el Señor ha hecho, lo que se espera de nosotros, lo que debería fluir naturalmente de nosotros en respuesta a la obra del Señor, es una vida rendida a sus pies. El Señor pide de nosotros una sola cosa. ¿Saben el qué? Todo. Simple y llanamente, todo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo por medio de Pablo, que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, y un sacrificio era algo que se hacía al Señor. En este contexto él está hablando de sacrificios que eran con fines de adorar, de alabar al Señor, no necesariamente como pago de un pecado, porque no nos pondría eso en similitud a nosotros, porque nosotros no podemos presentar nuestra vida como pago del pecado. Esa obra ya la hizo ¿quién? Cristo en la cruz del Calvario. No se necesita otra obra, porque Cristo murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Hasta ahí llegó. No se necesita más. Por aquí, este sacrificio que Él nos está diciendo es haciendo similitud no con el sacrificio que se hacía para fines de perdón del pecado, sino el sacrificio tipo Abraham, tipo Jacob, cuando recibían la bendición del Señor, recibían la promesa del Señor y rendían sacrificio como forma de adoración al Señor. Y Pablo nos está diciendo, usando la similitud del sacrificio, tú no necesitas llevar sacrificio de animales, pero lo que el Señor espera de ti es que tú rindas tu vida y que tú vivas tu vida en procura de serle agradable. Y eso es lo que nos dice, un sacrificio vivo, a diferencia del sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Cómo estaba el sacrificio? Muerto, era degollado. Este sacrificio que nos está pidiendo, que es nosotros, es un sacrificio vivo. Es tu propia vida, y es que tú vivas tu vida de manera que sea, tú y yo vivamos nuestras vidas de manera que seamos o procurando serle agradable al Señor. Y nos dice, sacrificio vivo, santo, que pudiéramos decir un sacrificio vivo y santo, que es lo que agrada al Señor, como vimos en algunas de las traducciones. Y nos dice entonces que es, como les decía, vuestro culto racional, vuestra respuesta lógica. Es lo que se espera, es vuestra verdadera adoración en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y Pablo nos muestra un poquito de cuando vemos la obra del Señor. Recuerden cómo Pablo terminó el capítulo 11. Fue con una doxología, fue con una alabanza del Señor. Y nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es ahí que entra el texto en el que estamos tratando. Por lo tanto, si miramos ahí, esa es una razón también para nosotros presentar nuestras vidas. Y es algo de lo que hace lógico. Si todas las cosas son por medio de Él, por Él y para Él, tú y yo somos creados por Él. Fuimos salvados por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y por tanto, lo tercero es que vivamos para Él. Fuimos creados, fuimos salvados por Él, y por tanto lo que se espera en esa lógica que ya Él nos ha presentado previamente es que vivamos por Él y vivamos para Él. Así que esta es la primera parte del ruego, un sacrificio vivo, que tú y yo procuremos vivir diariamente de una forma que sea agradable a Dios. Al recordar, al memorar quién es Él, lo que Él ha hecho en nuestro favor, respondamos con una vida que le dé honra. Pero nos sigue diciendo el segundo versículo, la segunda parte del ruego. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algunos de los que han organizado las distintas traducciones ponen a esos dos versos 1 y 2, lo dejan solo y le ponen un título. Y nos dicen que le ponen como título, la actitud consecuente del creyente. Porque como estamos viendo, en consecuencia a lo que ha pasado atrás, a lo que nos ha dicho atrás, se espera que en primer lugar
presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, nuestro culto lógico. En segundo lugar, que no nos amoldemos al mundo, y eso es combinado con lo tercero, que es que seamos transformados a través de renovar nuestra mente. Y yo digo que estos dos puntos son una moneda o dos caras de una misma moneda. Por un lado está en formato negativo, no te conformes al mundo, y por el otro está, bueno, no me conformo, pero ¿qué hago? Transfórmate a través de renovar tu mente. Y quiero no me voy a detener mucho en la parte de no conformarnos al mundo, simplemente recordemos que cuando la palabra de Dios nos habla de este siglo, de este mundo, simplemente nos habla al sistema imperante en cualquier época de la historia, que es el sistema en el que vivimos, que es contrario a Dios y que está dirigido por Satanás. Así que la segunda parte de ese ruego es que tú y yo no nos conformemos, no nos amoldemos, no hagamos que nuestra imagen externa se parezca a la del mundo. Y esto es importante porque la palabra que usa de conformarse se refiere a un cambio exterior. ¿Y qué es esto? Es que como él está hablando a creyentes, el creyente tiene la morada del Espíritu en su corazón. El creyente ha sido transformado por la obra del Señor, pero a pesar de ello, el creyente puede vivir, y esto es importante que lo tengamos bien claro, puede vivir en algunos momentos de sus vidas en algún patrón o alguna situación de pecado, y puede amoldarse y parecerse o dejarse amoldar, por el mundo. Y lo dije eso como que con cuidado, porque una de las cosas que quizás quiero resaltar en esta noche fue una frase que yo escuché hace unos 11 años, un pastor y amigo al quien el Señor ha usado mucho para bendecir muchas personas, incluyendo mi vida. Lo escuché casi acabando de conocerlo, dando un mensaje. Y él decía, con la euforia y la fuerza que le caracteriza, el sello distintivo de un cristiano o del que dice ser cristiano, una vida cristiana, es una vida transformada y punto. Y siempre me llamaba la atención porque él lo hacía esto en el contexto y con enojo lo decía, como mucha gente y muchos hermanos hermanos de la iglesia, él decía, como usted viene aquí a la iglesia, dice ser miembro de la iglesia y escuchamos que usted anda en estas cosas, que usted anda en aquellas cosas, que usted anda como la gente del mundo. Entonces él decía, usted no puede decir, y la Biblia lo enseña, que es cristiano cuando su vida no refleja eso, porque el reflejo del cristianismo es una vida transformada. Cristo no llega a la vida de la gente y la deja igual. Cristo no llega a nuestros corazones y nos deja inertes, sin cambios, idéntico a como estábamos antes. Si Cristo llega a un corazón, Cristo cambia esa vida. Y eso se tiene que ver en el diario vivir. No hay manera de que seamos cristianos, que realmente proclamemos a Cristo y digamos tener el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y que nuestras vidas no reflejen o no estén procurando responder a este ruego que nos está haciendo Pablo, guiado por el Señor, de vivir una vida transformada. No hay manera, no es consecuente, no es lógico. Si ustedes ven el texto, acabamos de mencionar que vivir como un sacrificio vivo en procura de ser agradable a Dios es lo lógico para el cristiano, es lo natural, es lo que se espera en respuesta a lo que el Señor ha hecho. Y por tanto, como parte de ese ruego, Él nos dice, no te amoldes al mundo, no te asemejes a este sistema. Y esto, lógicamente, para cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestras vidas va a tener diferentes connotaciones, incluyendo a los más jóvenes en las conversaciones que participamos
en el colegio, en la universidad. ¿Qué cosa hablamos? ¿Qué cosa es lo que llena nuestra mente? ¿Qué es lo que sale de nosotros en los momentos de dificultad? ¿O qué sale de nosotros en el momento en que nos sentimos más libres, más felices? ¿Qué es lo que brota de nuestro interior? Eso es lo que va a mostrar a qué nos estamos amoldando, si a Cristo o al mundo. Pero eso se va a demostrar también en cómo usted hace negocios, en cómo usted dirige su familia. Recuerdo también de ese hermano que él resaltaba y decía, llama mucho la atención cómo las tasas de divorcio entre los cristianos y la gente del mundo están casi a la par. ¿Eso es increíble? ¿No le llama la atención? ¿Cómo puede ser que entre los cristianos, lógicamente, aquí no hacemos estadística? Estamos claros de que en nuestro país, lamentablemente, muy poca estadística se hace en general. Por lo tanto, estas estadísticas que me estoy refiriendo a estadísticas de Estados Unidos. Varios estudios han demostrado que la tasa de divorcio entre los profesantes cristianos y los no cristianos, casi a la par. ¿Qué nos diferencia? En los negocios, mucha gente que profesa a Cristo invade impuestos, trata de sacar su tajada por debajo, son acusados de malversación de fondos, son llamados a juicio, son demandados, y eran los cristianos, y profesaban a Cristo, iban a la iglesia los domingos, los miércoles, a los cultos de oración, profesaban a Cristo. Pero si vamos aquí, la respuesta esperada no es esa. Por lo tanto, esa vida transformada muchas veces nos está viendo y nos debe poner en duda, ¿realmente soy o realmente es? Porque la boca lo aguanta todo y el lápiz lo aguanta todo, pero la verdad es la verdad. Y al final de cuentas el Señor hará juicio. Pero Él nos dice, volviendo aquí a nuestro tema, que no nos amoldemos al mundo, pero nos da entonces qué sí debemos hacer. Aquí nos está diciendo qué no debo hacer. Y del otro lado nos dice qué sí debo hacer. ¿Qué sí debemos hacer? Ser transformados a través de renovar nuestra mente. Debemos entender, afirma un escritor cristiano, un libro muy interesante sobre renovar la mente, que la manera en que pensamos determina la manera en que vivimos. La realidad es que el mero conocimiento de las verdades bíblicas no garantiza un vivir cristiano, porque podemos conocer mucho y si eso no fue digerido, apropiado en nuestras vidas, la práctica, no lo va a evidenciar. Entonces, el apóstol, guiado por el Señor, aquí nos está diciendo, transfórmate por o a través de renovar tu mente. Yo quiero que contrastemos esto que Él nos está diciendo positivamente y cómo se espera que vivan los cristianos, con lo que nos dice Efesios capítulo 4. Vaya conmigo allá, por favor, Efesios capítulo 4, verso 17. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero, otra vez Pablo está aquí prácticamente rogando, exhortando. Esto pues digo y requiero en el Señor, mire cómo Él describe a los gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento ¿cómo? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. E inmediatamente Pablo hace el contraste, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo aquí nos está mostrando que el impío
el que no tiene a Dios anda en la vanidad de su mente y tiene el entendimiento entenebrecido. Y cuando vemos el libro de Romanos, entonces nos dice, positivamente hablando, que tú y yo debemos transformarnos a través de la renovación, algunos te dicen de nuestro entendimiento o de nuestra mente, en oposición cuando le estamos viendo a cómo vivía esta gente que no tiene a Dios. Son polos opuestos y Pablo nos está diciendo, si tú realmente, has conocido esas misericordias de Dios, se espera de ti que entonces tú procures vivir una vida transformada. ¿Y cómo vivimos esa vida que no se amolda al mundo, sino que es transformada? A través de renovar nuestro entendimiento, porque con nuestra cosmovisión de la vida, como tú y yo pensemos de la vida, de las cosas, va a dirigir lo que hacemos. Y por tanto, Pablo, guiado por eso, nos está diciendo, vamos a trabajar la mente. Vamos a renovar, a cambiar esta mente que estaba entenebrecida, que ya el Señor nos abrió los ojos por la obra de Cristo. Vamos a cambiarla y vamos a renovarla. Y sin abundar tan ampliamente en esta parte, pero ¿cómo cambiamos, cómo renovamos nuestra mente? El llamado del Señor o la transformación que nosotros debemos procurar es transformados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. De eso todos estamos claros. El modelo a seguir, el molde a seguir es Cristo. Y a quien debemos parecernos es a Cristo. Por lo tanto, si tú y yo pensamos cómo renovamos nuestra mente, como el pastor bien hablaba esta mañana, parte importante, parte central, parte elemental es la palabra de Dios. Renovar nuestra mente va a implicar un ejercicio activo de exponernos a la palabra del Señor, leer la Biblia, pero no solamente leerla, es meditar la palabra del Señor, es reflexionar nuestras propias vidas a la luz de la palabra del Señor, es filtrar las cosas que vamos a hacer, que vamos a dejar de hacer, que vamos a permitir en nuestras vidas, que vamos a recibir en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Como nos dice el Señor, Pablo, guiado por el Señor en otra de sus epístolas, la palabra de Dios que mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Cómo tu mente es transformada a la imagen de Cristo? Cuando tu corazón, tu ser interior, tu mente está llena, y mi mente está llena de la palabra del Señor, está saturada con la palabra del Señor, de tal manera que lo que salga sea resultado de la palabra del Señor. Los momentos de tensión, las situaciones difíciles de la vida siempre van a revelar lo que está adentro. Siempre van a revelar, la verdad de quiénes somos. Y eso es como un autor en el libro de Transformados a su imagen, un libro un poquito antiguo ya, pero muy bueno. Este autor nos da el ejemplo de lo que es una bolsita de té. Tú y yo no reaccionamos a las cosas y no hacemos las cosas meramente por la circunstancia que nos rodean. Es decir, tus acciones, tu obrar no es simplemente resultado de las circunstancias, es de lo que tú tienes dentro. Y es como la bolsita de té. Tú pones el agua caliente y pones la bolsita de té. Y el agua coge el sabor, coge ese sazón, ese saborcito al té. No sazón, sabor. Al té, porque no es sazón. Entonces coge ese sabor al té. La pregunta es, ¿lo que le dio el sabor fue el agua caliente? No. El agua caliente simplemente evidenció lo que la bolsita de té tenía. De lo que tú estés lleno, eso es lo que va a salir. En nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, de lo que tú estés lleno, eso es lo que va a salir. Si tu mente es transformada por la palabra del Señor, entonces los resultados que vamos a ver en nuestras vidas es una vida que va a evidenciar que el Señor ha transformado ese corazón. Pero si no es así, las mismas situaciones de la vida van a reflejar
que tu vida no ha sido transformada, que tu vida no ha sido cambiada, o que tu vida, si eres cristiano, que ya hay un punto de transformación base de donde partimos, porque tú no comienzas en la nada en la vida cristiana. El Señor, y es interesante, el Señor cuando nos salva, hay patrones y situaciones de pecado en nuestras vidas que mueren inmediatamente. Hay gente que fueron salvas e inmediatamente ese día eran adictos al alcohol, eran adictos a las drogas, eran adictos a la pornografía, eran adictos a un montón de cosas. Y solamente hizo falta ser salvos para muchos, para que en ese mismo momento hasta ahí llegó. Pero esa misma persona que en ese momento eso hasta ahí llegó, hay patrones de mentira, hay patrones de envidia, hay patrones de muchísimas otras cosas que no murieron ahí, que él va a tener que batallar. Y él va para poder evidenciar la transformación en esa otra área de su vida, va a hacer un esfuerzo guiado por el Señor, fortalecido por el Señor, pero el Señor es a eso que nos está mandando, no conformarnos, ser transformado y que esa transformación sea evidente en todo lo que hacemos. ¿Y qué resulta de que nosotros hagamos o respondamos a este ruego? Que vamos a poder vivir y comprobar la voluntad de Dios, la cual es ¿cómo? Buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú y yo ofrecemos y procuramos presentar nuestras vidas en sacrificio vivo delante del Señor, no nos amoldamos al mundo y somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, entonces tú y yo vamos a poder hacer. Ese es el puente. Sabemos la verdad, hemos evidenciado la verdad de nuestras vidas, todo lo que hemos dicho del capítulo 1 hasta el 11. Y aquí entonces el Señor nos dice, motivados por eso, procuren diariamente, esto no es una cosa de un día, sino diariamente presentar vuestras vidas como ofrenda agradable delante del Señor. No se conformen, sean transformados y entonces van a vivir una vida en la que van a evidenciar lo que es y van a conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Van a vivir, en otras palabras, en la voluntad del Señor. Si tú tienes la mente de Cristo, ¿se acuerdan como el apóstol Juan nos dice que pidamos todo lo que queramos y lo recibiremos? ¿Por qué? Porque pedimos conforme a su voluntad. Si tú y yo conocemos y estamos viviendo en el mismo carril, en la presencia del Señor, en el poder del Señor, en la voluntad del Señor, pues entonces tú y yo vamos a poder disfrutar y deleitarnos y vamos a saborear la voluntad de Dios para nosotros, que sabemos que como su palabra nos declara es la santificación de vuestras almas y muchas otras facetas de lo que es la voluntad revelada del Señor, y vamos a poder comprobar, como nos dice el texto, que esto es bueno, agradable y perfecto. Así que yo les dije que esto conectaba una parte del texto con otra, y aquí, arribando a nuestro final, yo quiero que usted vea cómo una mente transformada puede entonces responder a las cosas que el Señor nos pide, prácticas y puntuales. Porque les comentaba que estos dos versos son una conexión entre una parte sumamente doctrinal a una parte sumamente pragmática o práctica. Y si usted va a Romanos capítulo 12, vamos allá otra vez. Vamos a ver cómo después de estos dos versos, el enfoque nos va a decir, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, hagan lo otro, hagan lo otro, hagan lo otro, hagan lo otro. ¿Por qué el Señor necesitaba decirnos esto primero? Porque el Señor no espera de nosotros una respuesta robótica. El Señor no espera de nosotros una obediencia robótica, una obediencia automática, una obediencia que sea porque sí, sino una obediencia que resulta de una vida que procura la gloria de Dios, de una vida de agradecimiento a Dios, de una vida que tiene a Dios como el centro al reconocer la obra de Dios. Esa es la razón por la que
este texto, Pablo no comenzó, hagan esto, hagan aquello, hagan aquello. Ok, terminamos lo doctrinal, vamos a lo práctico. No lo conectó diciéndote, antes de yo decirte todas esas cosas prácticas que debe caracterizar la vida de un cristiano, yo quiero que tú tengas pendiente qué te debe motivar y cuál debe ser el foco general, el gran panorama por el cual tú debes vivir. Una vida en sacrificio vivo, no conformada al mundo, siendo transformada a través de la renovación de nuestra mente. Y entonces, Pablo nos dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Nos va a seguir diciendo los dones, que sirvamos. Y yo quiero que tú pienses, ok, ¿cómo el tener una mente renovada me va a servir para yo poder hacer todas estas cosas que la Biblia me está pidiendo? Bueno, es que lo que el Señor nos pide a nosotros es literalmente contrario a lo que nuestra naturaleza pecaminosa y a lo que nuestro mundo aplaude y celebra. Es contrario. ¿Por qué lo digo? Si usted sigue más adelante, vea cómo nos dice, el amor sea como, sin fingimiento. ¿Cómo es el amor usualmente en nuestro alrededor? No hay que ser muy experto para saber que una de las cosas que vemos en nuestro diario vivir son la gente que te hace una cara por delante y por detrás. Señor, ¿por qué no le cae un rayo? Y por delante, pero mi hermano, qué placer, qué bendición. Y por detrás, otra cosa. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y déjame darte algunos ejemplos. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando tú miras constante en la oración, qué difícil es eso. Y tú vas a una mente renovada, ¿a quién va a apuntar? ¿A quién va a mirar? A Cristo. Y va a recordar que Cristo se levantaba temprano a orar. Va a recordar que Cristo, aún en los momentos en los que estaba a punto de ser crucificado, Cristo estaba ¿haciendo qué? Orando. Y entonces esto te va a servir de motivación para ser constantes en la oración. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Se les parece a alguien? Sí, a Cristo en la cruz del Calvario, con aquellas personas que le llevaron allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se les parece, no? Sigue diciendo, otra de las cosas que nos llama, gozaos con los que se gozan, ¿y qué? Y llorad con los que lloran. Juan nos dice que Jesús, cuando ve a María Magdalena, su hermana, entristecida por la situación de Lázaro, ¿qué le hizo? Jesús lloró. De tal manera que cuando nuestras vidas están siendo renovadas por la palabra del Señor, y ser renovados por la palabra del Señor es simplemente que Cristo sea revelado a nosotros. Por eso bien reza o canta esa hermosa canción o himno. Muestra a Cristo, revela, oh Dios, tu gloria. Es Cristo que es mostrado en la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos exponemos a la palabra, es a Cristo a quien tú y yo vemos. Y cuando nos exponemos una tras otra vez, es Cristo quien va a ser moldeado en nuestras vidas. Así que tú y yo podemos ver cómo es necesario, es provechoso que tú y yo, teniendo este preámbulo del ruego, respondamos al ruego que nos dice el apóstol Pablo, y entonces esto va a ser un buen fundamento para tú y yo poder vivir y hacer lo que el Señor nos pida, porque ya tenemos la base de que estamos, buen dominicano, estamos seteados, estamos programados, estamos encarrilados en que nuestra vida es una vida entregada como un sacrificio vivo al Señor y con las demás características del ruego que hemos descrito. Así que, al llegar al final, en esta noche, yo quisiera que tú y yo recordemos. Este texto nos dice, hoy hemos visto 3 puntos. Uno, el primer punto fue el preámbulo del ruego. ¿Cuál es el preámbulo? La base que él usa para decirnos el ruego, las misericordias de Dios. El segundo punto, el ruego en sí mismo. ¿Cuál es el ruego? 3 cosas.
que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que no nos conformemos a este mundo y que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y un resultado de hacer esto es que vamos a comprobar y vivir en la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas? Imposible. Pero qué bueno que aquellos a los que Pablo está hablando, que le dice hermanos, Pablo dice previamente, el que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Y no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, lo que Pablo nos está rogando por el Señor que hagamos, no nos es imposible, porque tenemos en nuestros corazones a Dios mismo, el Espíritu de Dios, quien nos puede dar el poder para hacer estas cosas. Dios puede dar vista a los ciegos, ¿correcto? Amén, amén. Dios puede resucitar a los muertos, amén, qué bueno. Dios puede cambiar nuestros corazones a veces endurecidos y transformarlos para que vivamos una vida para su gloria. Amén. Entonces, a sabiendas de esto, podemos confiar que si el Señor nos permitió escuchar su palabra, tú y yo podemos responder, Señor, aquí yo estoy, dispuesto a que tú me ayudes a vivir una vida en sacrificio vivo delante de ti, a ser transformado por tu palabra y a no conformarme a este mundo. Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer, conforme a su voluntad. Puede el Señor obrar en tu corazón y en mi corazón el querer responder a su palabra y vivir unas vidas que den honra y gloria en todo el resto de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu gloriosa palabra y pedimos que ella halle cabida en nuestros corazones, que tú puedas transformar nuestras vidas. Y Señor, sabemos que fallamos, definitivamente. Fallamos porque nos hemos amoldado en algunas cosas y al pensarla, reflexionar, nos damos cuenta que nos hemos amoldado al mundo en X o Y cosas, Señor. Pero cada uno de nosotros puede venir hoy delante de tu presencia y decirte, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque en esto yo no me he distinguido y no se ha evidenciado la vida transformada que caracteriza a los hijos de Dios. Pero, Señor, qué bueno que al venir delante de tu presencia podemos también responder y pedirte, haz la obra en nuestras vidas. Dios, transfórmame, dice esa hermosa canción, en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti agradarte siendo un santuario, un sacrificio para ti. Padre, cambia nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y te lo pedimos en los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu que mora en nosotros, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y seamos cambiados a la imagen de Cristo.